Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Bueno, para la clase de hoy nos vamos a enfocar de la temática de los números racionales. Listo. Estos valores son los que se conocen como decimales, es decir, que no son valores exactos, sino que cuentan con una parte decimal. Entonces tenemos que un número decimal, por definición, es la expresión de un número entero que tiene una parte decimal que va separada por una coma, y son una manera particular de escribir las fracciones como solución de un cociente inexacto. Listo. Entonces siempre que nosotros veamos un decimal, vamos a encontrar que se encuentra separado por una coma, en donde va a haber una parte entera que es aquellos valores que se encuentran a la izquierda de la coma y una parte decimal que son aquellos valores que se encuentran a la derecha de la coma. Listo. Nosotros podemos observar que en el plano cartesiano los números enteros se encuentran ubicados en determinados puntos, pero cuando hablamos de decimales, entonces podemos encontrar que, por ejemplo, entre el 0 y el 1 podemos encontrar infinitos números decimales. Por ejemplo, 0,25. Entonces el 0,25 es menor que el 1 y mayor que el 0. Por lo tanto, va a estar ubicado un poco más adelante que el 0. Igual el 0,5, el 0,75. O por ejemplo, si tenemos el 1,25, podemos ver que va a estar un poco más adelante que el 1, pero no va a ser un valor exacto, sino que va a estar intermedio entre el 1 y el 2. De esta manera podemos ubicar nosotros los números decimales en el plano cartesiano. Bueno, sucede que los números decimales pueden tener diferentes clasificaciones dependiendo de la manera como se encuentran sus decimales. Listo. Existen números decimales exactos. Son valores cuya parte decimal posee un número limitado de cifras decimales. Por ejemplo, podemos encontrar 0,175, 1,720, 35,54. Son valores decimales exactos porque sus valores decimales tienen un fin, es decir, no son infinitos. Cuando los decimales de un valor cualquiera no son infinitos, es decir, tienen un número limitado, decimos que son números decimales exactos. Bueno, también encontramos a los números decimales periódicos. Son aquellos que tienen un número infinito de cifras, pero que siguen un patrón determinado, como por ejemplo 8,11111 y sigue infinitamente. O no solamente tiene que ser un valor decimal, sino que pueden ser dos valores que se den constantemente. Por ejemplo, 3,23232323 también se considera como un número decimal periódico, teniendo en cuenta que esta cantidad de unos sigue infinitamente y que esta cantidad de 23 sigue infinitamente. Listo. Finalmente tenemos los números decimales infinitos no periódicos. Entonces, para este caso son valores que también tienen un número de decimales infinitos, pero que ya no siguen un orden periódico como los decimales periódicos. Por ejemplo, el valor de pi. Nosotros encontramos que es 3,141592653589 y muchos decimales más, infinitamente números de decimales, pero podemos observar que no siguen un orden periódico, un orden específico. Por ejemplo, 1,584, 357, 896, 768, 9 y así sigue infinitamente. No tiene un orden periódico para el número de los decimales y siguen infinitamente.
Bueno, ya que entendemos que es un número decimal y la manera como se encuentran clasificados, vamos a observar cómo se pueden hacer operaciones con estos números decimales. Listo. Vamos a hablar primero que todo de la suma y la sustracción de números decimales. ¿Cuáles son las condiciones que debemos tener en cuenta? Siempre debemos escribir en forma vertical todos los valores que vayamos a operar, de tal manera que la coma siempre quede en la misma columna, es decir, que una coma quede debajo de la siguiente coma, debajo de la siguiente coma, y así sucesivamente. Después de que se tiene organizada la operación de esta manera, se opera como siempre hemos operado. Por ejemplo, tenemos 2,54 más 32,60. Todos los organizamos de manera vertical, de tal manera que siempre la coma quede debajo de la coma. Listo. Y operamos de la misma manera que operamos siempre una suma. 4 más 0, 4. 5 más 6, 11. 1 y llevo 1. 2 más 2, 4. Y 1 que llevaba, 5. Y 3 baja. En la misma hilera en donde va la coma, la seguimos colocando en la solución. De esta manera nos queda solucionado el ejercicio. Entonces tenemos que 2,54 más 32,60 nos da 35,14. Visualicemos otro ejemplo. Entonces tenemos 22,54 menos 4,23. Entonces organizamos los valores de manera vertical, de tal manera que la coma quede debajo de la coma. Y operamos como siempre hemos operado las sustracciones. Entonces, bueno, qué pena que había una pequeña falla, pero ya la organizamos. Listo. Entonces operamos de la misma manera como siempre operamos las sustracciones. Listo. Entonces 4 menos 3, 1. 5 menos 2, 3. Como a 2 no le puedo quitar 4, pedimos 1 prestado, entonces queda 12 menos 4, 8. 2 menos 1 que prestó, 1. Entonces nos queda que 22,54 menos 4,23 nos da 18,31. De esta manera operamos nosotros los valores decimales. Listo. Ahora vamos a enfocarnos en cómo hacemos la multiplicación de estos valores decimales. Listo, muy sencillo. Se opera de igual manera como siempre hacemos nosotros una multiplicación. Entonces vamos a visualizar algunos ejemplos. Si tenemos 6,45 por 2,1, primero que todo operamos como si no existiera la coma, es decir, como si fuera 645 por 21. Entonces hacemos la multiplicación. 1 por 5, 5, 1 por 4, 4, 1 por 6, 6. 2 por 5, 10, 0 y llevo 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. 2 por 6, 12. Hacemos la suma. 5, 4, 6 y 9, 15. 5 y llevo 1. 2 y 1, 3. Y 1 y 1, 1. Listo. Posteriormente contamos cuántas cifras decimales hay en la multiplicación. ¿Cuáles son las cifras decimales? Aquellas que están a la derecha de las comas. Entonces vemos que hay una, que hay dos y que por este lado hay otra, o sea que hay 3 cifras decimales. Entonces comenzamos a contar 1, 2 y 3. Y en el número 3 colocamos la coma, indicando que ahí quedaría ubicado
los valores decimales. Entonces 6,45 por 2,1 nos da 13,545. Vamos a visualizar este otro ejemplo. 18,68 por 3. El 3 no es un valor decimal, es un número entero, pero también se puede hacer la multiplicación entre decimales y enteros. Listo. Entonces hacemos la operación como si fuera una multiplicación normal. 3 por 8, 24. 4 y llevo 2. 3 por 6, 18 y 2, 20. 0 y llevo 2. 3 por 8, 24 y 2, 26. 6 y llevo 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. Listo. Al igual que en este ejemplo, contamos el número de valores decimales que hay en el ejercicio. Entonces por este lado vemos que hay 1 y que hay 2 valores decimales. El 3 no tiene valores decimales, entonces solamente hay 2. Entonces desde el último dígito contamos 2 cifras. 1, 2. O sea que en la posición 2 es donde va a ir ubicada la coma. De esta manera, 18,68 por 3 nos da 56,04. Visualicemos otro ejemplo. 0,25 por 3. Multiplicamos normalmente. 3 por 5, 15. 5 y llevo 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Y 3 por 0, 0. Contamos número de valores decimales 1 y 2. El 3 no tiene valores decimales, por lo tanto solamente nos movemos 2 unidades desde el último dígito. Entonces 1, 2. O sea que en la posición 2 es donde va a ir ubicada la coma. Para este caso 0,25 por 3 nos da 0,75. Listo. Sin importar que sean valores o multiplicaciones mucho más largas, se sigue trabajando de la misma manera. Entonces, por ejemplo, 45,8 por 0,4. Multiplicamos como si no existiera la coma. 4 por 8, 32. 2 y llevo 3. 4 por 5, 20 y 3, 23. 3 y llevo 2. 4 por 4, 16 y 2 que llevaba, 18. 0 por 8, 0. 0 por 5, 0. 0 por 4, 0. Sumamos 2, 3, 8 y 1. ¿Cuántos valores decimales hay en el ejercicio? 1 por este lado y 1 por el lado de abajo. O sea que en total hay 2. O sea que nos movemos 2 espacios desde el último dígito. 1 y 2. Entonces acá ubicada la coma. Entonces 45,8 por 0,4 nos da 18,32. Para este ejemplo, 315,45 por 0,002. De igual manera que como trabajamos las otras, trabajamos esta. Multiplicamos como si no existieran las comas. Entonces 2 por 5, 10. 0 y llevo 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. 2 por 5, 10. 0 y llevo 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. 2 por 3, 6. Continuamos con el siguiente. 0 por 5, 0. 0 por 4, 0. 0 por 5, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 3, 0. Con los otros dos de la misma manera. Nos dan ceros y nos dan ceros. Hacemos la suma. Entonces 0, 9, 0, 3, 6, 0, 0 y 0. Bueno, ¿cuántas decimales tenemos en este ejercicio? 1, 2, 3, 4 y 5 decimales. Eso quiere decir que nos movemos 5 unidades desde el último dígito. Entonces 1, 2, 3,
4, 5. Y acá iría la coma. Se preguntarán por qué no coloco estos ceros que estaban acá. Porque como el último dígito antes de la coma ya es 0, todos estos ceros que están acá no contarían, porque como dice el dicho, un 0 a la izquierda no es nada. Entonces no entrarían a participar. Entonces la solución para el ejercicio 315,45 por 0,002 va a ser igual a 0,63090. Listo. De esta manera nos queda solucionado los ejemplos que tenemos para multiplicación y operaciones de números decimales. Listo. Esto sería todo por esta clase. Entonces nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día y que les vaya muy bien. Hasta luego.